porque es un tema que yo sé que muchos de ustedes han escuchado. Yo lo aprendí, fue mi papá quien me lo enseñó y también lo predicó en algunas ocasiones en la iglesia, y que dentro de este estudio resulta importante porque nos permite a nosotros de manera práctica tener una herramienta para enfrentar los problemas y los conflictos que han de surgir en la vida cristiana y que no van a dejar de existir hasta que Cristo venga, porque el enemigo va a seguir atacándonos con el propósito de que nosotros en algún momento plaquemos o dejemos atrás el conocimiento que tenemos de esta hermosa verdad. Y siempre lo relato de esta forma. Pablo, que es uno de los personajes que yo más estudio y más admiro dentro del relato bíblico, tenía esa preocupación. Y él lo decía en un texto, decía: no voy a hacer que yo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Y esta preocupación de Pablo, que es la preocupación que debiéramos tener nosotros hoy en día, de que estudiamos, de que llevamos adelante la palabra, de que preparamos un tema, de que damos estudio bíblico, y de que de repente todo eso al final no sea suficiente para cambiar nuestro carácter o para enfrentar de manera espiritual correcta los embates y los ataques de Satanás, y que nos perdamos. Y por esa razón, pues, reitero, hemos traído un tema de manera práctica que nos permite recordar un camino que necesitamos o un camino que podemos recorrer para enfrentar esos problemas. Y cuando hablamos de problemas nos referimos a problemas espirituales, a conflictos que podamos tener en nuestra vida espiritual, personal, familiar, y que definitivamente que inciden, digamos, de manera directa en nuestro desarrollo del carácter. ¿Cómo puedo yo vencer los problemas? Vamos a usar una historia. Quisiera que abrieran su Biblia porque vamos a repasar esta historia puntualmente, a pesar de que es una historia extensa. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17. Verso del 1 al 51. Este texto, que lo vamos a repasar, ya les digo, de manera puntual, nos cuenta una historia que todos conocemos, la historia de David y la historia de Goliat. Esa historia la conocemos desde el primer día, tal vez incluso los que no han sido cristianos y que se conviertan en cristianismo, yo creo que conocen también esta historia, porque David y Goliat es una historia que se predica, que se enseña desde mucho más. Y esta historia tiene una enseñanza muy bonita y una enseñanza práctica en nuestra vida espiritual para enfrentar los problemas que hemos de encontrar. David era un hijo que no participaba en la guerra como estaban participando sus hermanos. Y este hijo fue enviado por su padre a llevarle provisión a sus hermanos que estaban en la guerra. Cuando David llegó al lugar a llevar las provisiones que su padre había mandado a sus hermanos no se pusieron contentos. Dijeron: ya viene este para acá. Este lo que venía era a ver la guerra. Y los que hemos sido hermanos menores sabemos ese comportamiento de los hermanos mayores, ¿verdad? ¿Sí o no, Ruth? Y especialmente si es mujer, menos quieren participar los hermanos mayores con las actividades de la hermana, ¿verdad? Pues así ocurre. Y así ocurrió con los hermanos de David. Ya viene este chiquillo aquí a molestar. ¿Qué viene a hacer por acá? Pues David fue cumpliendo la labor de llevar una provisión para sus hermanos. Pero cuando llega, David se da cuenta de que estaban en la guerra, pero no estaban en la guerra. ¿Cómo así? Pues todos los días se alistaban para salir a batallar, pero del lado de los filisteos salía, un gigante, una persona de gran estatura, que su nombre era Goliat, y blasfemaba y decía cosas contra el pueblo de Israel, contra el Dios de Israel, contra el rey de Israel, y retaba a uno a pelear. Y cuando los soldados de Israel, del Dios verdadero, del Dios vivo, veían eso, en vez de aferrarse a Dios, ¿qué hacían? Se les quitaba la ganas de pelear. Ya no había ganas de batalla y se regresaban. Y eso había ocurrido día tras día, y David le correspondió ahora ver: oye, ¿qué está pasando aquí? Nosotros no somos hijos del Dios vivo.
que tenemos un santuario donde Él mora en medio de nosotros. ¿Cómo es posible que todo esto ocurra? Tal era el susto que tenían todos los soldados que el rey propuso un premio. Dice, bueno, el que se enfrente a Goliat y gane, se va a ganar la mano de mi hija y va a ganar prestigio. ¿Qué ocurrió? Que ese premio no fue de suficiente peso porque los soldados seguían atemorizados. Esta historia ustedes la conocen, pero este antecedente es importante para ver lo que vamos a ver ahora. ¿Qué ocurrió? Vamos a ir al capítulo 17 de 1 Samuel, verso 32. Alguien que me lo pueda leer. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Cuando todos los que estaban ahí, ninguno se atrevía, David dijo, mira, no te preocupes, Saúl, que eres rey en ese momento, yo voy a enfrentar a Goliat. Imagínense a David, un muchacho que incluso dice el relato bíblico que era simpático, era guapo, bajito, jovencito, rubio, sin ninguna formación militar, con una onda y unas piedritas en su bolsillo. Y ahora dice, no, yo voy a enfrentar a Goliat. Y Goliat era, pónganse, utilicemos la imaginación, un hombre de gran estatura, que se calcula de aproximadamente 3 metros de alto, formado en batalla desde joven, con una armadura, con una lanza enorme, que el relato bíblico dice que era tan pesada que no podía cargar un solo hombre. Contra David. Entonces Saúl le escucha a David, y aquí viene la primera clave. El primer paso para cuando nosotros tengamos algún problema. Y hagamos nuestra figura que el gigante que tenía David es nuestra prueba, nuestro problema, nuestra dificultad espiritual personal. Para enfrentar ese primer gigante, ¿qué hizo David? A ver si lo identificamos en este texto. Lo voy a leer nuevamente a ver si identificamos qué fue lo primero que hizo David y que tenemos que hacer nosotros también para poder enfrentar a nuestros gigantes. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué fue lo primero que hizo? No lo escucho. Pelear. No, todavía no estaba peleando. Tener fe. Se decidió, y no vale, no está leyendo la presentación aquí que se Decidió. no haciendo trampa en eso, no, yo creo que él se sabe el tema, ¿no? Se decidió. ¿Qué fue lo primero que dijo David? Se decidió a enfrentar el problema. Y esa es la puerta de entrada. Usted me dice, sí, pero el Señor es primero. Sí, pero es que si yo no me decido primero, voy a tener ese gigante ahí, como el tener pueblo de Israel todos los días. Y el pueblo de Dios entiende que la palabra del Señor nos enseña que Dios no obliga a nadie a servirle. Ese servicio tiene que ser una decisión que cada uno de nosotros toma. Y igualmente, cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, un defecto de carácter, que queremos mejorar, lo primero que tenemos que hacer es decidirse. Y es lo que dice justo David. Yo voy a ir. ¿Tenía David miedo en ese momento? El relato bíblico no señala que tenía miedo. ¿Tenía duda David? El relato bíblico no dice que tenía duda. Él se decidió a enfrentar el gigante. Y muchas veces precisamente esa parte que vuelvo y digo, es la puerta de entrada para enfrentar las situaciones adversas de nuestra vida, es la que nosotros no abrimos. Y nos la pasamos toda la vida espiritual, toda la vida física nuestra, rehuyendo los problemas, o ese problema, o ese problema, o ese defecto de carácter. Y reitero, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo no nos va a obligar, nos va a agarrar con la mano, nos va a torcer, nos va a llevar a enfrentarnos, como no lo hizo con David. ¿Alguien le pidió a David que hiciera eso? No. Pero él decidió que ese preciso gigante, decía incircunciso y blasfemo, tenía que ser enfrentado. Entonces el primer paso que yo debo utilizar para poder enfrentar cualquier problema
según, digamos, la enseñanza que nos da David, es decidir. ¿Qué más? Vamos a ir al segundo paso. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David: ve, y el Señor sea contigo. ¿Cuál es el segundo paso? Ya me decidí. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Correcto. Ponerme en las manos de Dios. Confiar en el poder de Dios. Porque, ¿qué ocurre? Y aquí es un tema donde nos diferenciamos de la enseñanza bíblica y de la enseñanza de los hombres. Ustedes van a encontrar, ustedes ponen en internet, YouTube, conferencias de gente motivadora y de gente que tú puedes. Y aquí se diferencia la realidad del mundo con lo que el Señor señala. El mundo señala, no. Para cambiar tienes que decidir. Ahí coincidimos. Pero en el segundo paso dicen ellos, no. Lo que pasa es que tu poder está interno. Búscalo dentro de ti, que ahí tú puedes solo enfrentar. Y ahí se equivocan, porque eso no lo dice la Biblia. El poder para enfrentar el problema, el maligno, la vida espiritual, los ataques de Satanás, no viene del poder nuestro, sino que viene del poder espiritual, de la confianza, de la fe que nosotros depositamos en el poder de Dios. Y por eso en esta semana nosotros leímos que para poder que Dios nos cuide, tenemos que confiar en Él, humillarnos ante Él, depositar nuestra fe, nuestra confianza en nuestros problemas, nuestras ansiedades, decía el texto que repasamos. Entonces, el primer paso es decidir, y el segundo paso es poner esa confianza que ahora David dijo: mira, yo no tengo ninguna formación militar, no soy un soldado, jamás he cargado una espada, no tengo ni la idea de lo que es una guerra, pero lo que sí tengo idea es que Jehová me ha librado de la garra del león, de la garra del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. ¿Había alguna duda de la confianza depositada sobre Dios de David en ese momento? No había ni duda absoluta. Y reitero, era una persona joven, que muchas veces nosotros que vemos, bueno, las personas jóvenes les falta experiencia, pero muchas veces las personas jóvenes tienen más enseñanza que darnos de la que podemos encontrar en otros lugares. Y ahí es donde David le dice: yo no tengo problema, yo confío en el Señor y Él me va a librar. ¿Me libró de qué? Y me va a librar de esto. Paso número 3. Primera de Samuel 17:39. ¿Qué nos dice 17:39? Y si no habéis preparado, por eso durante probarlas, porque nunca las había probado, y nunca había sabido. Pero no puedo dar un ejemplo, porque nunca lo practiqué. Y David es decir, eso decía aquella cosa. Saúl dijo: bueno, ya está decidido, confía en el Señor, vamos a ayudar. Le voy a prestar mi armadura, para que David ahora con mi armadura, por lo menos si le mete un espadazo, no lo vayan a cruzar en la cabeza, por lo menos ahí. Porque Saúl todavía tenía una visión física de las cosas. Cuando el problema que estaba enfrentando David enfrente de sí no era un problema físico, era una lucha que representaba el poder de Dios. Y cuando David se presenta con esta vestimenta para tratar de caminar, se da cuenta que no puede andar. ¿Había David utilizado alguna vez esa armadura? Espada, el casco que se pone, jamás. Y David dijo: oye, no puedo caminar con esto, esto va a ser peor, porque entonces me voy a tropezar y entonces me van a matar, peor va a ser la cosa. ¿Cuál es el tercer paso que Dios nos pide? Usa tus propias armas. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero enfrentar un problema, yo no puedo utilizar la experiencia y el conocimiento que tiene Manuel Bolívar. Por mucho que lo quiera, por mucho que me quiera a mí, la experiencia de él, el conocimiento de él, espiritual, sirve para su vida espiritual. Y quien tiene que enfrentar los problemas soy yo. Yo no puedo darle mi experiencia a mis hijos. Puedo compartir, puedo enseñarles, pero la experiencia, la vida práctica, diaria con Dios tiene que ser personal, porque la salvación es de esa misma forma. Tiene que ser el resultado de una relación personal con Dios. Y si yo quiero enfrentar un problema de carácter, una dificultad,
problemas que yo quiera mejorar en mi vida. Tengo que utilizar las armas que yo tengo. ¿Cuáles son mis armas? Mi conocimiento, mi cercanía con Dios. Y si no son suficientes, ¿qué tengo que hacer? Prepararme. Yo recuerdo siempre esta historia. Una vez, yo crecí en la iglesia, así crecí en la iglesia. Y imagínate, yo encontraba una foto cuando fui a la boda de Bolívar. ¿Y cómo me parezco a Rico? Rico, ¿cómo se parece a mí en esa foto? Toda la vida crecí en la iglesia. Y toda la vida yo supe el sábado, que era el día de reposo, los 10 mandamientos. Cuando estaba yo como en quinto año, un compañerito era de la iglesia, Evangelio, me dice: oye, yo quiero estudiar la Biblia contigo porque he descubierto unas cosas importantes. Digo, dale, por supuesto. Nos fuimos a estudiar la casa de lo que visité y nos fuimos a estudiar la Biblia. Y él dice: no, el sábado fue abolido. Digo, no, eso no fue abolido. O sea, aquí mira Juan 3:16, mira lo que dice Éxodo 20:12, todo esto tiene relación por esto y esto. Oye, el muchacho me sacó 4 o 5 textos de Colosenses 2:14, me sacó anulado, y quedé yo desarmado. Yo llevaba 2 textos y el muchacho me sacó como 10. Y yo después me ponía a pensar: oye, yo crecí en esta iglesia y no tengo ni siquiera el conocimiento para defender el sábado. Yo me sentí muy mal. Ese día me fui para la casa muy triste. Llegué a la casa, mi papá me dice: oye, ¿cómo te fue en el estudio? Porque yo no había contado. Digo, mal. Me dieron una arrastrada espiritual. Y mi papá me dice: ¿cómo así? ¿Qué estudiaron? Dice, yo digo, el sábado, que era un tema que yo conocía. Dice, bueno, significa que tienes que prepararte más. No es que el conocimiento no esté en la Biblia. No es que las armas no estén en nuestro alcance. Significa muchas veces que cuando yo no puedo vencer un problema espiritual, tengo que prepararme. Entonces, empecé a estudiar y ese fue el motivo que me llevó ahora a concentrarme en un estudio más profundo de esa parte de la Biblia. Cuando me sentí listo, le dije: oye, vamos a estudiar nuevamente la Biblia, que ahora sí ya estoy preparado. Vamos, y en esa vez, a pesar de que pues aprendimos un poco más, en la enseñanza que a mí me quedó, hasta el día de hoy todavía la tengo. Pero si yo no me hubiera enfrentado con mis propias armas, jamás hubiera podido vencer ese problema. Y a pesar de que mi papá sí sabía eso, las armas de mi papá no servían en ese momento. Porque esa era una batalla mía personal, un estudio bíblico mío, no era un estudio bíblico de mi papá. Y esta parte es muy importante. Cada vez que yo quiero enfrentar alguna dificultad, problema de este tipo, tengo que hacerlo con las armas que yo tengo, como hizo David. David no podía ir por armadura. Él tenía que utilizar su vestido normal, su honda y las piedras. Eso es lo que él conocía. Y digamos, bueno, pero es que esas armas no parecen ser correspondidas con unas armas que tenía el otro filisteo. Pero es que ahí es donde nosotros humanamente vemos las cosas físicas nuevamente. Cuando uno va a estas batallas, uno tiene que ver las cosas físicas. ¿Qué es lo que tenía David por encima de Goliat? No la habilidad, sino la confianza en el Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar a Dios, al enemigo, perdón? No necesitamos más nada, no necesitamos cosas físicas, necesitamos una comunión estrecha con Dios, una confianza en Él y utilizar las armas que nosotros tenemos. 1 Samuel 17:40, el cuarto paso que vamos a ver esta noche. ¿Qué nos dice 17:40? Entonces tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lindas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Tomó 5 piedras. ¿Cuántos gigantes vienen enfrente? Uno. Cuando yo leí esta historia por primera vez, la escuché, yo decía, bueno, por si acaso fallaba, se escondía una piedra atrás y se tiraba otra, y así, digamos, con 5 piedras por lo menos se enfrentaba más parejo, pensaba yo. Luego aprendí lo que dice 2 de Samuel. Vamos a ir a 2 de Samuel sin perder primera, 21, 15. Dice 2 de Samuel 21, 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. ¿Quiénes volvieron a atacar? Los filisteos, que era también el pueblo donde Goliat estaba
digamos, ejerciendo la pelea con David en la primera parte de la historia. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Isbid Benom, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien también estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sabia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. ¿Cómo se llamaba este primer descendiente? Isbid Benom. Un descendiente, contemos uno. Vamos al versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en God contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató ¿a quién? A Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Cuántos gigantes van? Dos. Vamos al versículo 19. Hubo otra guerra en God contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jareorehim de Belén, mató ¿a quién? A Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de la. ¿Cuántos gigantes van? 3. Vamos al versículo 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desarmó a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Cuántos gigantes van? 4. Dice el versículo 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. 4 más Goliat, ¿cuántos gigantes eran? ¿Y entonces por qué 5 piedras? Una para cada. Y aquí es donde la fe, volvemos nuevamente a 1 Samuel, la fe se ejerce de forma práctica. Él confiaba en que Dios le iba a ayudar. Por esa razón tomó una piedra para cada uno. ¿Cómo se llama cuando uno se prepara para ese tipo de, o para cualquier evento, cuidando de que todo esté contemplado? Se le llama provisión. Y uno de los aspectos más importantes dentro de esta enseñanza es que David, hizo provisión. ¿Hizo provisión de qué? Él no estaba preocupado de que si fallaba. Él sabía que con una piedra iba a matar a Goliat, pero sabía que existían 4 gigantes más allá atrás, que si venían, él iba a estar ¿qué? Preparado. Él no iba a tener tiempo para allá a buscar las piedras. Ya él estaba preparado. En nuestra vida espiritual así también tiene que ser. Nosotros sabemos y tenemos enfrente muchos problemas, dificultades, defectos de carácter que tenemos que vencer. Pero tenemos que hacer provisión para poder enfrentar. Tenemos que preparar. Y por esa razón, el utilizar nuestras propias armas exige que nosotros nos preparemos mejor para poder enfrentar esas pruebas que han de venir. David hizo provisión para poder enfrentar. Ahora, el último paso. 1 Samuel 17:42. ¿Qué nos dice? El gigante, dice este muchacho, ¿qué va? Está muy jovencito. Dice el versículo, estamos leyendo el versículo 42. Y dijo el filisteo a David: yo soy un perro para que vengas a mí con palo, maldijo a David por su Dios. Y luego dijo el filisteo a David: ven a mí y daré buscar la sal si habrá vendido. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuántos gigantes enfrentó David a la vez? Uno a la vez. A pesar de que tenía 5 piedras para los 4 parientes del gigante, él enfrentó primero a Goliat. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Podemos ser que nosotros tenemos muchos problemas, muchas dificultades, muchos efectos de carácter, pero debemos arrancarnos con alguno de esos. Uno a la vez. Y por eso dice: mata el gigante de hoy. Mata el gigante de hoy. Mi papá contaba una historia de una experiencia que él tenía que explicaba cómo hacía esto. Él nos contaba que en una conferencia que él llevó,
había una señora que siempre llegaba y se sentaba en el puesto de frente. Y cuando terminó la conferencia, la señora, que era de la iglesia, era del lugar donde ellos estaban ahí, me dice: hermano, yo quiero hablar con usted. Habían escuchado este tema. Y la señora se le dice: hermano, mire, lo que pasa es que ahora que usted dijo esto, le voy a contar mi experiencia. Yo venía a la iglesia porque desde pequeña a mí me gustó la iglesia. Yo crecí con mis padres que eran cristianos, adventistas, y yo crecí en la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Me casé, en mi juventud decidí, me casé con una persona que no era cristiana. Y este hombre, que es muy bueno, porque me cuidó, me respetó, no me permitía ir a la iglesia, porque él decía que allá lo que le iban era a robar la plata y a pagarle los salarios a los pastores. Y por un tiempo, dice esta señora, yo dejé de ir a la iglesia. Pero luego, el Señor tocó mi corazón y me dijo: tienes que ir. Así que lo que yo hacía era que los sábados le decía a él, le daba la comida hecha, le decía que me iba a hacer las compras del súper o las compras vegetales y me iba temprano en la mañana. Iba a la iglesia, escuchaba el sermón, participaba en la iglesia y luego, antes que acabara el sermón, me iba para la casa, pasaba comprando las verduras y llegaba a la casa con las verduras. Y así hice por mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que un día entendí esta enseñanza de Malta Gigante de hoy y entendí que no estaba haciendo lo correcto, porque estaba engañando a mi esposo, estaba pegándole mentira, cuando yo lo que tenía que hacer era enfrentarlo de una vez. Y bueno, lo hice. Me acerqué una tarde de día que le dije: mi amor, yo mañana voy a ir a la iglesia. Yo sé que a ti no te gusta, pero ese es mi compromiso con Dios y la salvación es individual, así que yo voy a ir a la iglesia. Te voy a dejar, como siempre te digo, le soy un amor solito, pero yo voy a ir a la iglesia. El Señor se molestó un poco y dijo: pero ¿cómo vas a ir? ¿Tú sabes que eso lo que hacen es robarte la plata? Ahí no tienes que hacer nada. Si tú te vas para allá, tú y yo vamos a tener problemas. Bueno, la señora el día siguiente arrancó, atemorizada, preocupada, se fue para la iglesia como había dicho. Ese era su compromiso con Dios. La hermana contaba que ese día no prestó atención a nada más estaba pensando en el problema que tenía en la casa. Su mente estaba en el conflicto en la casa, escuchó el sermón, la escuela sabática, pero ella ni se acuerda de qué era eso. Cuando llegó a la casa, el esposo no le dijo nada, no le habló. Y como que si nada hubiera pasado. Y el día siguiente ya como normal, todo contento, tranquilo. Y sigue pasó bien. El viernes siguiente, ella recibió su sábado, el Señor por ahí alrededor. Y en la mañana siguiente, pues ella preparó su comida y se la dejó al esposo y se fue nuevamente. Y el esposo no dijo nada. El tercer sábado que ella hizo lo mismo, se levantó temprano y cuando se empieza a alistar, ve que su esposo se está alistando. Y ella le pregunta: ¿para dónde vas? Y dice: te voy a acompañar a la iglesia. Contaba mi papá que esa noche que la hermana le contaba la historia, le presentó al esposo que se había bautizado y era miembro de la iglesia. Y decía ella: yo ahora entiendo, con lo que usted acaba de predicar, que tenemos que enfrentar gigantes, no importa de qué tamaño sea. Si yo nunca me hubiera decidido a decirle a mi esposo que tenía que ir a la iglesia, tal vez hoy en día él estaría en el mundo sin ninguna esperanza de vida, sin ninguna esperanza de salvación. Y muchas veces nosotros somos, digamos, la única oportunidad para muchas personas de conocer el mensaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque esa responsabilidad es nuestra. Y definitivamente que David, a través de la enseñanza, nos recuerda esos pasos, o esos, digamos, esos caminos que debemos seguir para poder enfrentar los problemas que tengamos de las distintas índoles que puedan existir. El primer paso es, recordando, decide. Tenemos que decir, el día de mañana vamos a ver un poco acerca de este tema también, porque con
paso, confiar. ¿En mi poder personal? No, en el poder de Dios. Tercer paso, utilizar mis armas, mi experiencia, mi relación con Dios. Y si no es suficiente, significa que tengo que prepararme y hacer el cuarto paso, que es hacer provisión, prepararme para poder enfrentar. Y el quinto paso es matar al gigante de hoy. Podemos tener muchos problemas, muchas dificultades, muchos temas que atender, pero tenemos que decirlo por uno. Y ese lo enfrentamos. Y cuando vengan los otros 4 gigantes que están detrás, también los enfrentamos, porque hemos hecho provisión para eso. Pero tenemos que arrancar con el primero de ellos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, que fue el texto que nos leyó el hermano Alexis y que lo estudiamos ayer, que reitero, vamos a estudiar el día de mañana. Vamos a leerlo porque quiero que quede en su mente este texto. Capítulo 3, verso 14. Por lo cual dice: amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Cuando dice por Él, ¿a quién se refiere? Dios. Cristo, sin mancha e irreprensible. Y dice mi Biblia al final, en paz. Y esa es la diferencia principal entre la enseñanza bíblica y la que podemos encontrar de manera secular en cualquier video que haya de por ahí en la red. Porque la paz que nos ofrece Dios es una paz integral que abarca todos los aspectos de la vida. Donde las pruebas que vienen, igual que los demás, las vamos a enfrentar, pero con un sentimiento, con una confianza en que Dios va a proveer la solución. Y ahí es donde tenemos que aferrar. Cuando David se enfrentó a Goliat, no tenía ninguna duda de que Goliat iba a ser vencido. No por el poder de él, no porque él sea muy experto, no porque él haya vencido los leones y los osos, sino porque él había hecho una confianza, un pacto con Dios, donde efectivamente su responsabilidad, su esfuerzo, su sacrificio eran guiados por Dios. Y cuando nosotros leemos en este texto, procurar con diligencia, significa que nosotros tenemos también que poner ese esfuerzo en nuestras vidas para que de esta manera podamos ser encontrados sin mancha e irreprensibles y en paz. No importa las pruebas, lo que importa es nuestra confianza ejercida hacia el poder de Dios. Y que vendrán pruebas, sí vendrán, pero nuestra confianza puesta en el poder de nuestro Salvador. ¿Creemos en esta enseñanza? Amén. ¿Creemos en lo que nos dice la Biblia? Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Antes de tener el himno tema,